Caramba. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy aquí compartiendo. Nací en Barcelona y fue por Trujillo. Sí, pero fue una casualidad. Exacto. Después volvimos de una vez desde que... Ya me sorprendía que había perdido el acento con mucha esa dominicanidad. Con mucha profundidad. O sea, usted no acento? muestra nada del acento. ¿Cuál No. Me crié con mangullas, rey bichuela. Y además, educado en la UAS. Eso fue una gran escuela, de las mejores escuelas que ha habido. Monseñor. En los años 70. Monseñor, usted que ha visto este país caminar en tránsito de momentos distintos, porque justamente estudiar en la UAS durante los 12 años que marca de una manera, proseguir después de esos 12 años de 1978, justo de 1978, empezar un poco más tarde una carrera como cura, seguir una carrera en la iglesia. Ha visto por lo menos 4 periodos distintos del dominicano, tanto en su vida material como en su vida espiritual. ¿Cómo usted ve al dominicano? ¿Cómo usted ve a sus compatriotas ahora? Bueno, yo veo a la República Dominicana como un país que, a grosso modo, ciertamente ha crecido en los últimos 40 años de una manera extraordinaria y muy diferente a cómo ha crecido los demás países de América Latina. A mí lo que me preocupa mucho es también que se ha quedado rezagado un número enorme de personas en esta carrera de crecimiento. La distribución del ingreso es demasiado, se va ensanchando cada vez más y quedan un montón de dominicanos rezagados en la historia, excluidos. O sea, eso es preocupante. O sea que el crecimiento es de desear, el crecimiento económico. Cada vez las personas van teniendo, el poder adquisitivo va aumentando. Sin embargo, esa exclusión de cantidad de dominicanos es preocupante, porque la posibilidad de hacer una especie de trabajo, de redistribuir el ingreso cada vez se hace más difícil. Y entonces esto es lo único. Entonces el dominicano se ocupa mucho de cada uno de su situación. Hay poca capacidad de entenderlo a nivel comunitario o a nivel social o a nivel de nación. Cada uno busca resolver su problema. Entonces es obvio que el que más sabe resolver su problema lo resuelve. Y entonces, pero hay un montón de personas que necesitan del trabajo, del subsidio social, del trabajo de ayudar a las personas a un estatus que pueda correr con la nación. ¿Por qué? Porque bien, va subiendo el precio de la canasta familiar, va subiendo y a veces se estanca, va subiendo, pero cada vez son muchas las personas que van quedando sin que esa canasta familiar puedan llegar a suplir. Eso es lo preocupante. Eso dificulta el manejo de la feligresía, porque a más dificultades hay un descreimiento, a más sin razones en términos económicos, de que la gente no comprende por qué si Dios es bueno, yo estoy en dificultad. Sí. No creo que haya tanta filosofía en la persona, en el pensar esto. Yo creo que la iglesia ha tenido la capacidad de ubicarse en cada rincón. Yo, por ejemplo, he trabajado en Capotillo, trabajé 5 años. Me inserté de lleno, viví allí, me enfermé de yardia, de salmonela y de todo. Y allí trabajé durante 5 años comprendiendo a la gente. También estuve en otras parroquias donde había un alto nivel. Entonces el problema es que cada dominicano, según el estatus en el que vive también la fe a su manera. Sí. O sea, en el barrio la fe se vive de una manera, en un barrio residencial se vive de otra. Entonces esa es la dificultad y también el desafío de poder hacer que la fe trabaje para esa fraternidad. Eso con la desafío, experiencia, Padre Masalles, que usted ha registrado en la convivencia con la comunidad, especialmente en los barrios populares del Distrito Nacional, ¿qué
opinión tiene usted sobre la posibilidad de que la comunidad organizada, inclusive con el apoyo de la propia iglesia y de otros actores sociales, incluyendo también al sector empresarial, se involucren más directamente en los temas que tienen que ver con la solución de algunos problemas puntuales, desarrollando tal vez lo que podría considerarse como la revolución de las pequeñas cosas? Si se logra una escuela en un barrio, como pasó por ejemplo con la escuela de la Loma del Chivo, en el barrio 27 de febrero, donde participó de manera protagónica la comunidad con el apoyo del padre Federico, por ejemplo, del oratorio María Auxiliadora. Bueno, eso es un paso de avance. ¿Esa experiencia se puede replicar y universalizar en la sociedad dominicana? Sí, la iglesia tiene el deber de tratar, intentar coordinar, como lo ha hecho muchas veces, pero eso no sustituye la obligación del Estado. No, claro. O sea que una cosa es el deber que tiene la iglesia de no solamente quedarse en el aspecto devocional, sino que también comprometerse en el desarrollo comunitario y social de la sociedad. Yo lo digo porque la comunidad empoderada muchas veces multiplica su capacidad para hacerse oír. Es decir, eleva su nivel de interlocución con los poderes públicos. Eso es muy importante y la iglesia puede jugar un papel muy importante en ese sentido, es decir, amplificar la voz de la comunidad. Sí, cuando estuve en Capotillo trabajé mucho en situaciones concretas en donde habían conflictos, en las que uniendo a toda la comunidad se consiguieron grandes cosas. O sea, yo tengo grandes satisfacciones del trabajo de coordinar, porque el problema es que la iglesia no es la actriz, sino la coordinadora. La fuerza de un cuerpo social lo tiene el cuerpo social. Entonces la iglesia no gobierna eso, sino coordina, facilita. Es cierto. Es como la chispa que produce, pero no, al final de cuentas es el pueblo que tiene que llegar a empoderarse de su propio destino. Y la iglesia tiene el papel de ayudar a que ese pueblo lo haga. Por eso fue lo que ocurrió en la Loma del Chivo y en diferentes lugares, porque no es que el sacerdote es el que lo hace, pero que el sacerdote es el que tiene que facilitar de que esto ocurra. Es una guía. Y si no ocurre, entonces la iglesia pierde una gran parte de su misión. Qué bueno. En el caso particular, usted inició tocando un tema sensible y es el bienestar social de los dominicanos y de las dominicanas. ¿Qué falta en República Dominicana? Y lo digo porque nosotros tenemos políticos con discursos grandilocuentes y gente que parece que sabe lo que va a hacer, sabe lo que quiere, al fin y al cabo no terminan dándonos todo lo que nos prometen en campaña, pero tenemos gente que ya tiene un poquito de experiencia gobernando y una sociedad un poquito más madura, o sea, un sector empresarial también más próspero. Entonces, ¿qué entiende que hace falta en la República Dominicana para entrar en ese ciclo de más equidad, más equitativo, de que el progreso o el bienestar de ese crecimiento económico, por ejemplo, que se refleja en la República Dominicana, le pueda llegar a esa sociedad? Me imagino que lo dice por la experiencia de haber trabajado entre pobres, entre ricos, entre clase media, y lo vive y lo ve. Sí, yo creo que hay un problema grande que es a nivel político. Sí. La política. La política es una trampa en nuestro país, porque se trabaja muchas veces teniendo que ayudar, pero al mismo tiempo cuidar los votos para la reelección. Entonces, en ese trabajo es muy difícil todo ello. Entonces, ¿qué pasa? Que la política, hay un gasto político aquí enorme. O sea, el gasto que se hace aquí en política, aumentando además los puestos de los diputados. Aquí hay una cantidad de diputados y de senadores que no existen en ningún país de una manera tan extraordinaria como aquí. Y eso representa un gasto tremendo. Y mucha gente que vive del Estado, que vive de la botella, que vive de estar pegado. Y entonces eso hace que genera parásitos. Genera personas que no trabajan, sino que se pegan. Y entonces, de esa manera, no se produce lo que se llama la necesidad de un engranaje social que produzca también. Porque tiene que estar basado en una producción. La economía tiene que estar basado en un proceso en el que no se meta a las personas a tener un salario político, sino a procesos de desarrollo en los cuales las personas puedan producir y beneficiarse de lo que producen. ¿Y sería partícipe entonces de que se reduzca esa matrícula de diputados
de alguna manera, o sea, que se busque. Pero nosotros tenemos plan. Diputados hasta ultramar, que Sí, tenemos diputados por todos lados. Sí. Si llegamos a la luna, pondremos diputados en la luna también. Nosotros estoy seguro que no faltará, de los primeros diputados será el de República Dominicana. Masáez, usted es una persona que públicamente siempre ha tenido temas muy definidos. Y hablando de legisladores, también ha hecho un llamado muy constante al tema de lo que sería la reforma del código. Y lo hace de una manera constante. ¿A qué usted le atribuye que todavía, a la fecha, nosotros no podamos tener ese código penal que tanto necesitamos, y además reconociendo de que la pelota se la tiran entre los legisladores, los políticos, la sociedad, y a la iglesia también le tiran una pelota? O sea, dicen como si tuvieran todos una responsabilidad uno y otro para que al final no se terminara aprobando. Bueno, hablando de la última, del último proyecto que está todavía, hubo una legislatura extraordinaria y la iglesia pidió, por favor, que salga el código. Necesitamos un código. Y hasta febrero salió finalmente en esa legislatura extraordinaria que el Senado finalmente votó un código. Ya es el que salga. Sí. Ok. Pasó a la Cámara de Diputados. Comenzó la legislatura en febrero. Esta en la que estamos. Sí, pero febrero. Y va a acabar el 26 de julio. De julio. No se ha votado ni una sola vez. O sea, la pregunta más bien es al presidente de la Cámara de Diputados o al que esté incidiendo en él, pero la pregunta, porque yo en los últimos tweets me quejo de dónde está, quién es, cuál es la mano que tiene detenido esto, cuál es la mano, porque no lo sabemos. O sea, créanme que no es la iglesia quiere que haya código, y claro, tiene sus opiniones acerca de... Entonces se le ha acusado a la iglesia de que ella es la chantajista, de que ha pedido... No, la iglesia, la mayoría de la gente es católica y le hace caso a la iglesia dice, pero la iglesia tendrá obligación de respetar el código que salga en un proceso democrático. El problema es que ese proceso democrático está estancado. ¿Y a quién se le pregunta entonces? ¿Dónde está el misterio de que desde febrero hasta... Ya estamos iniciando julio. Ya estamos iniciando julio casi. Sí, ya. O sea que ya estamos aquí. Sí, estamos 27. Y no se ha ventilado ni una sola vez en la Cámara. ¿Qué hacemos? Eso no sé. Eso no es la pregunta. Yo creo que interesante pregunta la que usted hace, pero probablemente usted tenga una respuesta más interesante sobre ese mismo tema por su condición de autoridad espiritual como representante de la Iglesia, sobre todo por el liderazgo que ejerce la Iglesia Católica en la República Dominicana, condición que nadie les rebate ni les cuestiona. Entonces me gustaría, aparte de conocer su diagnóstico, como también lo hizo en el caso de las aberraciones que se derivan de la sociedad, del ejercicio democrático en la República Dominicana, que no es una expresión exclusiva de nuestro país. Se da también, se ha dado también en Venezuela, se ha dado en Argentina, se da en Perú, en fin. Vamos a decir que esas son condiciones casi intrínsecas del modelo de democracia que nosotros hemos manejado en las últimas décadas en América Latina, para no irnos demasiado lejos. Pero así como usted describe o define el diagnóstico de lo que está pasando en el país, ¿qué propone la Iglesia? Usted personalmente, que es una de las mentes más lúcidas que tiene el liderazgo de fe de la República Dominicana, ¿usted qué entiende que podríamos hacer juntos? No solamente la Iglesia, no solamente los políticos, sino la sociedad en su conjunto. Perdón, estamos conversando en un diálogo muy preciso con Monseñor Masáez, obispo de Baní, San Cristóbal y Ocoa, que mucha gente no sabe que esa arquidiócesis ocupa los 3 territorios. Más de 1 millón de personas. Sí, más de porque San Cristóbal tiene 800,000 y mal contados. Adelante. Bien, aquí hay un problema de base que es educativo. Es un problema y a largo plazo. O sea que a corto plazo no veo soluciones inmediatas, digamos, que no sean parches. Porque el problema grave es un proceso de educación. Que sin ese proceso de educación, y aquí es donde tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Qué está pasando
en la República Dominicana en el sistema educativo. ¿Y por dónde deberíamos comenzar entonces? Bueno, ¿Por qué fase del sistema educativo dominicano mire, deberíamos comenzar? Le voy a explicar lo que es mi parecer, ¿no? Yo creo que a nuestro país no le falta ni matemáticas, ni ciencias, ni sociales, ni nada. Eso se da. Yo creo que hay un problema grave de ambiente escolar, que es el que daña la capacidad de asimilación. Cuando en la escala de PISA estamos en los últimos lugares, ¿eso quiere decir que los dominicanos somos brutos? Jamás en la vida. No. Porque cuando el dominicano ha salido fuera y ha demostrado muy claramente su capacidad y ha demostrado ser brillante. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando algo, porque además hay un proceso educativo en las escuelas privadas, donde hay dinero, donde hay una exigencia, donde el chico va a ser el que va a dirigir la empresa del papá y tiene que saber manejar eso bien y salen bien. Uh-huh. Entonces viene el problema del sistema educativo de la escuela pública. Ahí donde estamos con el punto, tenemos que ir a ese punto. Una gran masa de personas que están siendo entrenadas para quedarse de segunda o tercera categoría en la sociedad. Eso es. Sí. Y tenemos que ponerlo en un nivel en que puedan tener aspiraciones a algo. O sea, una persona educada, que ha sido educada, no estoy hablando de educación de comer, sino de educada, es una persona que puede tener, sabe para dónde va. Una persona, yo recuerdo que he tenido encuentros con personas muy sencillas en países como en Costa Rica y en Chile, donde el pobre sabe, o sea, yo recuerdo haber estado en Cartago, en la casa de unos campesinos de Costa Rica, y el señor tenía una tecnología, y él tenía revistas, y él decía, yo estoy aspirando a esto. O sea, él no podía porque no tenía el dinero, pero él tenía ya una capacidad de saber hacia dónde hay que ir para progresar. O sea, ese hombre pertenece a un país donde el sistema educativo es extraordinario y le ha ayudado a que la persona sepa, dentro de sus posibilidades limitadas, de para dónde tiene que ir. Costa Rica apostó por la educación. Exacto. Cuando renunció al ejército y cuando decidió emplearlo en educación. Ahora, nosotros, que tenemos el 4%, nosotros no tenemos una estructura en donde sabemos qué hacer con todo el 4%. Tuvimos un logro del 4%, pero no tenemos una estructura educativa que sea capaz de usarlo y que sea capaz de usarlo efectivamente. Ahora, yo quiero entrar en un punto esencial, y es, hay un gran vacío en la educación de la República Dominicana, que es en la educación socioafectiva. Me explico. Eso. Porque hablan de educación sexual. No, la educación sexual está dentro de la educación socioafectiva, que es una educación que le permite manejar la violencia, la presión de grupo, los conflictos, el orden, el respeto a los demás, la cortesía. Por ejemplo, países que están socioafectivamente desarrollados son Inglaterra, Japón. Usted ve un choque en Japón de dos carros y usted se queda maravillado de la educación con la que salen esos dos. Se piden perdón. Lo primero que hacen es preocuparse. ¿Cómo está el otro? ¿Cómo está usted? No sacan la pistola. O el tubo. El tubo. Sí, nosotros tenemos una violencia patente ahí, caminando. La violencia no está en la calle, está en la persona. Entonces nosotros tenemos necesidad de un proceso de educación afectiva. Y hemos logrado algo importante. Me explico. Me gusta eso, padre. Hay un programa venezolano que estoy implementando aquí, de Venezuela, que se llama Aprendiendo a Querer. Es un programa que va desde primero de primaria hasta el bachillerato, final de bachillerato, toda la escuela. Funciona en 24 países. Y hay, por ejemplo, 3 países culturalmente diferentes a Venezuela en los que son oficiales, como son Corea del Sur, Hungría y Trinidad y Tobago. Entonces, es un programa que educa y que ha dado resultados y que en cantidad de países ha reducido a prácticamente 0 los embarazos adolescentes. ¿Por qué? Porque se sabe, un educador serio sabe que la causa primera de los embarazos adolescentes es la presión de grupo. Y la presión de grupo necesita ser educada para que uno sepa manejar la presión de grupo. La presión de grupo hace
O sea, la ausencia de educación socioafectiva hace que el muchacho vaya a la escuela y le hablan de matemáticas y no está oyendo matemáticas. Está pensando con quién va a pelear o con la muchachita con la que va a estar bromando, lo que sea. Y no está pensando, no está en la clase. Y parece tan tonto, pero ese debería ser un tema transversal en el proceso educativo. No es tanto que se dé matemáticas porque ya se da, sino cómo hacer que atiendan a las matemáticas. Que les sea interesante el tema matemática. No, que quieran hacer matemáticas, pero que no estén pensando en otra cosa mientras están en la clase de matemáticas. Eso es tan sencillo, suena tan... Y el gobierno ha permitido que el programa este sea implementado ya en la provincia de Peravia. Ahí empezamos. ¿Comenzamos? ¿Cómo se llama el programa que ustedes Aprendiendo a querer. Bien. Nosotros vamos...